Hola, hola, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y vos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Jazmín, vos tenés tu planilla de Excel. Quiero elegirte si es que no te molesta, ¿verdad? Para trabajar conmigo hoy, para compartir tu pantalla y desarrollar con tu pantalla hoy la clase. Si te parece bien. Si no, yo no me voy a enojar, le vamos a pedir nomás a otro o a otra, sin problema. Profe, pasa que yo estoy con el cel porque no me funciona el audio de la compu. Entonces estoy con la compu y con el cel ¿Vos sos Jazmín? al mismo tiempo. O sea que si yo te pido compartir tu pantalla, vos tu pantalla que me compartiría sería el de tu teléfono y no de tu celular. ¿Sería así? Al revés, de tu teléfono y no de tu computadora. Así sería. Sí, así mismo. No te Sería el de mi cel preocupes, y no el de mi compu. ni te preocupes. Por eso. Vamos a pedir otro voluntario. Como a Paula ayer ya me ayudó, entonces a Paula ya no le digo más nada. Pero Ángel, ¿estás ahí? Ángel, Ángel. ¿Estás ahí, Ángel, o no estás ahí? Quiero saber, Ángel, si es que podemos hoy trabajar contigo. Aunque ahora desapareció Ángel y dice Eliana. No sé un poco si estoy viendo bien. Ayer me pasó o no. Sí, dice Eliana. Eliana, ¿sos vos? Yo veía nomás Ángel, por eso decía Ángel, pero si sos Eliana, bienvenida Eliana. Quería nomás pedirte si es que podemos trabajar hoy con tu pantalla. Si me copias bien, me avisas por favor, puedes habilitar tu micrófono y comentarme un poco si podemos hacer eso o no contigo. Si no, vemos otro voluntario o otra voluntaria. Hasta ahora estamos 6 personas. Vamos a guardar un poquitito más. Que entre más gente si es que hay. Unos minutitos más. Hola, profe, soy Eliana. Disculpe, pero en mi cel estoy conectada, está bastante lento. No te preocupes, Eliana. Comprendo perfectamente la situación cuando veo el celular. Porque ya me tocó hacer clases con celular también y es todo un tema. Espérenme que voy a abrir nuestro... A ver, ¿era este? Lo del sonido también, ok. Bueno, espero que por lo menos tengamos esa alternativa de ver nuestros videos, ¿sí? Grabados, si de por ahí durante la clase hay alguna conexión un poco más lenta y tengamos problema de ver bien el video o el sonido, entonces de poder recuperar con la clase guardada, ¿sí? Bien, entonces me salto Jazmín, me salto Eliana, Fío, ¿cómo estás? Espero que me estés escuchando. Quiero saber un poco si te puedo tener como mi colaboradora principal el día de hoy o también estás con problemitas. No, no hay problema. ¿No hay problema? Bueno, excelente. Yo ya te di la opción de compartir.
quisiera que vos pruebes a ver si puedes compartir un poco tu pantalla. Primero tendrías que abrir tu Excel, tenerlo visible. Y una vez que tenés abierto, desde Zoom, entras en la opción de compartir si es que tenés en español la versión de Zoom. Si tenés en inglés sería Share. Entonces, de cualquiera de las dos opciones, ingresás y si podés pedir compartir pantalla, mejor. Eh, si no puedes compartir pantalla, puedes compartir el archivo Excel que tenés abierto y eso también va a estar bien, ¿sí? Ya depende de cómo podrías hacer eso. Ahí. Excelente, excelente. Ah, no me diga que yo abrí otro. Bueno, pero el mío no voy a luego a mostrar. Búscale nomás a tu curso, eso era. Y abrí el Excel. Bien, excelente, se ve súper bien. Yo al menos veo súper bien. Quiero que los demás puedan mencionar un poco si están viendo bien también o no. Vamos a trabajar en la pantalla de FIO hoy. Lo que sí quiero saber es hasta dónde habíamos desarrollado ayer contigo, Paula. Eh, Creo que estuvimos, nos quedamos en... no entré nomás al video a mirar dónde nos habíamos quedado. Y pasa nomás que después de ustedes tengo otro curso y a la mañana tengo varios cursos, entonces no recuerdo exactamente dónde nos quedamos, por eso nomás quiero volver a repasar Creo lo que que nos me quedamos dijo. en el punto 3, profe. Punto 3 de los datos, ¿verdad? Sí, falta Bien. el 4. Ok, bueno, entonces vamos a arrancar desde el punto 4. Quiero, Fío, que hagamos mientras que se van acoplando los demás, lo que dice el punto 1, punto 2 y punto 3. En el punto 1 era combinar la celda, entonces quiero que selecciones desde la celda A11 hasta la celda G11. No importa si lo haces con el mouse o con el teclado, ya depende de vos, nomás como quieras hacer esa selección. Desde A11 hasta G11. Control Z va a ser desde adentro, eso, desde ahí, excelente. Y ahí el botón de combinar y centrar que está allá arriba, debajo ajustar texto. Listo. El punto 2 era que la selección de esa misma celda y las de la fila de abajo, entonces con Shift nomás seleccionás hacia abajo una vez o con el mouse igual los encabezados y ese título, bien, solamente hasta costo, o sea, la fila 12 y la fila 11 nada más que esas dos filas, ¿sí? Esas dos filas nomás iban a tener un color de fondo azul, entonces vas a entrar en el botón de eh, color de fondo que tiene el baldecito con el piso amarillo, vas a seleccionar uno de los azules, que puede ser cualquiera de los que te gusten, nomás no hay problema. Y la fuente tiene que estar en color blanco, entonces quiero que dejes en el color blanco la fuente, en este caso tiene que ser el botoncito de la A con el piso rojo, vas a entrar ahí, vas a seleccionar el blanco, solamente que ahí no contrasta tanto el fondo de color claro celeste, vas a ponerle algo más oscuro, eso, y ahí ya se ve súper bien. Entonces el punto 2 está listo, el punto 3, la idea era un poco practicar cómo podíamos hacer la selección de toda la hoja. Yo había dicho que una opción era hacer un clic allá en el esquinero este de encima del 1 y a la izquierda de la A, esa era una opción. Y después di una opción con el teclado, no sé si llegamos hasta eso. Sí. Sí, ¿y qué combinación de teclado era que mencioné ayer para hacer la selección de toda la hoja? La hoja. ¿Cómo era? Control. Control Alt E. Control E para las versiones, para todas las versiones menos 2013, porque la versión 2013 tiene que ser Control Alt E y la primera vez selecciona toda la base de datos, pero la segunda vez selecciona toda la hoja. Quiero que seleccionemos inclusive toda la hoja, porque de esa forma vamos a estar cambiando toda la hoja con el formato de Arial y no Cambria, que es lo que ahora mismo estamos viendo. Y para eso vamos a tener que entrar ahí. Eso, perfecto. Vamos a buscarle entonces ahí Arial. Y dejamos así porque, nada, porque el ejercicio me pide así nomás, ¿verdad? Bien, excelente.
Para el punto 4, que es donde vamos a arrancar la clase de hoy, voy a ver un poco cuánto estamos. Una pregunta, profesor. Por favor. La forma de elegir todos los, si yo quiero elegir, porque con control E o sea, toda la planilla me selecciona. Sí, sí, ¿Y sí. hay alguna forma de seleccionar solamente los datos que yo tengo? O igual ya me sirve eso. Espera que un ratito. Sí hay, quiero entender bien nomás tu pregunta. Primero, quiero que mires la posición de la compañera. Ella está en I14. Si estando en I14 selecciona control E, vamos a ver nomás qué diferencias hay en varios casos, ¿sí? Presiona un poco, por favor, control E. En ese momento, él va a seleccionar toda la hoja en la primera vez que presionó esas teclas. ¿Por qué? Porque la celda era una celda vacía y los límites no paran solamente en la primera con datos, sino van hasta el final en las 4 direcciones, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado si la posición era dentro de la base de datos? Ahora quiero que salgas de esa posición, que hagas un clic en una de las celdas de la base de datos, cualquiera, no hay problema cuál sea, y estando ahí, vuelvas a presionar control E o control Alt E si es la versión 2013. Y ahí quiero que noten, a ver si, ¿quién sos? HP sería Héctor. Sí, Fernando soy. A Sí, Fernando, no, discúlpame, HP no me veo, es el usuario de sí, tu sí. computadora solamente. No, cambié de la computadora. Tranqui, tranqui, tranqui. Fernando, entonces, contestando un poco a tu pregunta, si la posición es dentro de la celda de la base de datos, veo que se selecciona, pero a lo mejor vos lo que me estás preguntando es que no seleccione hasta edición de datos, sino que pare hasta los datos nomás, o en el encabezado, o en base de datos de trabajo. No sé si esa es la pregunta correcta, No, ¿no? esta forma que estoy Esto, viendo, la de bueno, y es seleccionar todos los datos. es eso, es la selección dentro de los datos que están correlativos de alguna forma en el sentido que no hay espacios vacíos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y cuando él encuentra el espacio vacío, él para de seleccionar, digamos, ¿verdad? Entonces esa es una característica que va a ocurrir con Excel cuando presiono control E o control Alt E para poder hacer la selección de solamente los datos que están contiguos a los demás, no así con los espacios vacíos, ¿sí? Ojo que no hablo de algunos espacios vacíos que pueda tener la base de datos. De hecho, a propósito, te voy a hacer borrar unos datos un ratito. Fío, quiero que veas que ahora mismo nosotros estamos en incendios forestales en la fila 19. Entonces, a propósito, quiero que borres el 800.000 que está en esa fila 19, pero en la columna G. Darle suprimir nomás y quiero que borres también ese BB10 que es el código de esa misma fila eh, en la primera columna. Ese quiero que borres también. Ahora quiero que te vuelvas a posicionar en incendios forestales de la fila 19, ¿sí? Y ahora quiero que vuelvas a presionar control E. Al presionar control E, quiero nomás que todos noten que esos espacios vacíos no le impidieron a Excel que seleccione la columna G y la columna A también. Porque, ¿qué es lo que intuye Excel? Él no busca solamente lo de esa fila y lo de esa columna. Él busca los datos completos, es decir, de la última fila, de la última columna, primera fila y primera columna. Y independientemente de que haya espacios vacíos, el control E salta los espacios vacíos. Lo que sí va a ver es que después de G ya no hay datos, entonces ya no pasó en la primera presión de control E. Y lo mismo también ya no pasó de la última fila, que no se ve nomás la pantalla porque no se habrá ido hasta el final, se habrá quedado, ahí está, hasta el 39 quedó, porque en esa fila vio la última carga de datos y no sobrepasó. Ahora, si yo quiero que siga seleccionando aún más, entonces sí puedo presionar de vuelta control E y ahí sí va a salir de la selección actual y va a inclusive ir hasta los límites finales. No sé si contesté con eso tu pregunta, Fernando. Sí, profesor, gracias. Excelente. A las órdenes, cualquier consulta que tengan, háganme nomás y vamos a ir evacuando esas consultas, ¿sí? Bien. Seguimos. Entonces, hasta acá nosotros veíamos que el punto 3 está desarrollado. El punto 4 es lo que ahora vamos a desarrollar. Entonces, esta primera vez, Fío, me vas a ayudar vos y después le vamos a ir turnando a los demás que me vayan ayudando para poder desarrollar el punto 4. En este caso, entonces, el punto 4 solicita que nosotros pongamos los bordes en
la base de datos de trabajo. Y como la base de datos de trabajo empieza en la fila 11 y termina en la fila 39, quiero que hagamos la selección de esos datos. Está ahí, está bien. Y el borde quiero que sea un borde grueso. Y de hecho el punto 4 dice bordes externos a la base de datos de color negro estilo Google. ¿Qué color o azul? Eso. ¿Ah? En este Rogelio. caso entonces vamos. Ve, ¿verdad? O sea, Profe, Espera que porque se escucha un ruido ahí. ¿Quién sí. tiene? Pueden bajar. Solamente Fío que tenga abierto su micrófono, por favor. Muchas gracias. Acuérdense que todos los ruidos se van a guardar, así es que en la clase guardada también van a escuchar el mismo ruido. Entonces, yo le voy a ir diciendo a quién va a entrar a participar, ¿sí? En este momento Fío es la que está autorizada. Disculpame, Fío, que me confundí un poco. ¿Ya hiciste la selección? Yo no sé si ya le diste el borde grueso o no todavía. Acá es Bueno, bien, cinta de opciones, el botón de bordes, ese botón tiene una lista y uno de los botones, una de las opciones es de borde exterior grueso. Entonces, al seleccionar ese botón, y la pregunta que va para vos, Fío, ahora es, una vez que hiciste clic en ese botón, la pregunta es, ¿se posicionó, se muestran los bordes gruesos o no? ¿Cómo yo sé eso? Entonces, así, cuando todo está seleccionado, no se puede visualizar correctamente. Entonces voy a tener que salir probablemente de esa selección para ver si los bordes están puestos o no. De hecho, en ese momento se ve que el borde de abajo está puesto, el borde de la derecha está puesto. No visualizo tan bien si el borde de arriba está puesto y lo que no veo nada luego es el borde de la izquierda. Entonces, la pregunta, Fío, es, ¿cómo podés hacer para poder ver si se puso o no se puso el borde de arriba y el de la izquierda? Vamos por el de arriba primero. ¿Cómo podemos ver el borde de arriba si está o no está? Primero te vas a ir hasta esa fila 10, vas a aumentar el zoom, ¿sí? Y vamos a ver un poco justo nomás el color azul es un tanto oscuro y a lo mejor no se nota por eso, ¿sí? Pero si al color azul le pones un poquitito más claro, puede ser un celeste, no te digo tan claro, pero simplemente para que difieran nomás entre la línea gruesa. Ahí, por ejemplo, no importa, total es simplemente para ver si está en la línea nomás, ¿sí? Entonces se nota que está puesta la línea de arriba, ¿sí? Es un poquitito más oscuro la línea gruesa. Lo que ahora tengo que preguntarte, Fío, es ¿cómo hago para poder ver la línea de la izquierda de la columna A? Porque esa sí que no se ve nada. ¿Qué se te ocurre, Fío? y ¿Mm? ver si sale en la hoja de impresión. Bueno, ¿cómo hacemos para irnos hasta ahí? ¿Cómo harías vos? Ah, archivo. Muy bien, después. eh, Excelente. Voy a... Asimismo, vamos a imprimir y vamos a mirar. En imprimir se supone que debe salir la hoja a la vista previa y si yo miro la vista previa, de hecho creo que hay un zoom. No sé un poco si se puede agrandar esa, no sé si a la derecha es un zoom o no es un zoom, pero yo miro y puedo ver que está ahí la vista previa, la línea negra a la izquierda. Entonces, ojo que acá le pregunté a Fío cómo haría y me dijo que de esta forma haría y está fantástico. Hizo y se ve la línea gruesa. O sea, puedo estar tranquilo que si pido imprimir esto, se va a ver lo que está pidiendo el ejercicio. Ahora, quiero una alternativa. De por ahí alguien se anima y me dice, bueno, yo no haría como Fío, entrar en la vista previa, haría de esta forma. ¿Alguien se anima a intervenir? Voy a guardar un ratito. Alguien que haría diferente a lo que hizo Fío para ver la línea negra o la línea gruesa de la columna A, nomás pregunto. ¿Alguna idea diferente? Pueden habilitar su micrófono y entrar a decirme cómo harían, ¿sí? Vamos a verlo en la pantalla de Fío esta acción, ¿sí? ¿Alguien se anima? Si estaban en una fila le iba a decir que no se golpeen todos, no se empujen todos, ¿verdad? Pero en este caso, como están todos en sus casas, eh, bueno, voy a comentar cuáles son las opciones, ¿sí? Primero, fuera de la vista previa a la que accedió Fío, hay también una forma de ver una vista previa sin entrar en imprimir. ¿Cómo es eso? Quiero que vean que allá abajo, voy a tratar un poco de utilizar mis anotaciones. Un ratito nomás voy a habilitar. Si bien Fío ya se fue a mostrar, yo quiero nomás ver y que eso quede, digamos, grabado en la clase. Quiero nomás mostrar que en la pantalla de Fío, no sé si todos ven que hice un rectángulo, no es nomás tan grueso, ¿sí? Pero veo un poco si puedo cambiar el grosor. Bueno, creo que no. Sí, acá está. Ancho de línea. Ahí está un poquitito más.
Eso, ese sí más. Bueno, atiendan que bien. En la pantalla de FIO a la derecha, abajo, está el zoom. El zoom tiene a la izquierda 3 botones. Estos 3 botones que están a la izquierda del zoom son visualizaciones de la planilla. Yo siempre veo en la vista normal, que es el primer botón de la izquierda, pero al lado del botón de la vista normal le veo a la vista y si pasas el puntero del mouse encima de ese botón, sale un rótulo diciendo que es diseño de página. Si entro en ese botón de diseño de página, quiero ver que en ese momento la pantalla tiene que cambiar. ¿Pudiste hacerle clic? Sí. Y ahí también veo que mi vista normal desapareció. ¿Qué es lo que ocurre acá? Veo que por encima de las columnas o las letras de columna hay una regla. Esa regla está en centímetros, ¿sí? Si también quiero mirar hacia el lado de las filas, veo que a la izquierda de los números de fila también aparece la misma regla. Entonces puedo medir la hoja y determinar si eso está básicamente en la medida de la hoja que tengo para imprimir. Entonces, ustedes suelen ver que las resmas de hojas que se compran para poder hacer la impresión tienen las medidas en la resma. Entonces, ahí puedo ver si coincide lo que quiero imprimir en la hoja que voy a imprimir físicamente. Últimamente se hace uso de las impresiones en PDF, entonces físicamente no digo que no se imprima, pero se usa también para poder enviar por correo, a lo mejor también se hace capturas de pantalla nomás ya, ¿verdad? Pero eh, independientemente de eso, esta sería una vista de impresión en donde si bien veo las celdas de la hoja, también veo las sangrías, veo los márgenes, perdón, no son las sangrías, los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior. Y dentro de los márgenes inferior y superior veo los encabezados y los pies de página que solamente son visibles en esta vista, ¿sí? O sea, yo puedo incorporar encabezados y pie que quieran ustedes que se imprima en todo el documento de varias hojas y que se imprima de la misma forma. Entonces, solamente en esta vista se generan esos datos para poder ver. Ojo que estoy mencionando eso ya que estamos en esta vista, pero en esta vista también puedo ver que a la izquierda de la columna A se visualiza, cosa que en la vista normal no se ve. Por eso, de hecho, la compañera había pedido entrar en imprimir para poder ver esa línea izquierda, ¿sí? También puedo ver. ¿Alguien haría de forma diferente a tener que pasar a esta vista? Fío que te vayas otra vez a tu vista normal, el botón de la izquierda, otra vez a la que estábamos viendo. Y, a ver, voy a ser malo, voy a seleccionar. ¿Quién es Gómez? Porque yo veo Gómez nomás en la... No sé si sos Andrea, no. Gómez, el otro era José, ¿puede ser? ¿Vos estás en la clase, José, hoy? Disculpen nomás que yo veo dos Andrea Gómez. Eso fue lo que pasó también en la clase de ayer. Entonces yo supuse que Andrea nomás estaba y no estaba José. Por eso cuando él intervino al último le pregunté dónde él estuvo. Sí, profe, ¿Está soy yo. José? Bueno, José, Sí, te voy a hacer esa pregunta entonces. ¿Cómo? vale, Fuera de la profe. opción de FIO que se fue a imprimir y la opción que recién mostré, que era la vista de diseño de página, puedo hacer para ver esa columna A si tiene a la izquierda el borde grueso. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? La parte de arriba donde dice vista personalizada, pantalla completa, diseño de página, puede ser. Vista, espera un ratito. Vista, vamos un poco. Entonces, en la cinta de opciones en vista, ¿ahí es o me dijiste en otro lado? Vista Sí, personalizada. Vista vista, personalizada, sí, hay un botón, ¿sí? Y sí, donde dice, ¿qué me dijiste? Diseño de o página. sea, en vista. Muy bien. En Ese Zoom, botón puede ser en Zoom también. puede ser en Zoom. Vista personalizada o uno de esos que también. Bueno, atiendan por También. favor. Si bien yo me fui allá abajo al lado de Zoom a mostrarle, esos 3 botones también son los mismos botones que están allá, porque si yo entro en ver salto de página, perdón, en diseño de página No, voy a no. ver la misma vista. Entra un poco en diseño de página un ratito, Fío. Si entras en diseño de página vamos a ver la misma vista que veíamos hace rato, o no cambió. Si ahí está por cambiar, ahí cambió y es el mismo botón que estaba allá abajo al lado de Zoom, ¿sí? Pero en este caso, eso es lo mismo que vimos, solamente desde otro lugar, ¿sí?
Entonces, volvete nomás al botón normal que está ahí arriba a la izquierda de ese botón. Entonces va a volver a verse normalmente. Quiero ingresar en vistas personalizadas, porque ya que mencionaste nomás, José, si entramos en vista personalizada, vamos a ver que al entrar dice, hay una lista, pero está vacía. Acá yo puedo agregar una vista que tengo actualmente para que esta sea siempre una, para poder utilizar. En este caso no tengo una opción para desde ese botón ver. Supuse nomás que vos sabías cómo podíamos ver. En este caso no podemos a través de esa opción. A través del botón zoom tampoco, porque el botón zoom nos va a dar un zoom diferente nomás hacia en mayor porcentaje o en menor porcentaje, aumentado o disminuido, pero no va a terminar viéndome. Entonces, la pregunta hasta acá es, gracias José de todos modos, es, ¿será que no puedo insertar una columna antes de la columna A? Entonces ahí vamos a hacer un poco un pequeño ejercicio. Quiero que le dé cerrar nomás a ese panelcito, Fío. ¿Cómo inserto una columna en la columna A? ¿Alguna idea? Dora, ¿estás vos? ¿Me estás escuchando? No tengan vergüenza de compartir sus conocimientos, ¿sí? Espérenme que... Hola, ¿se escucha? Dora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Dora, te quería hacer una Creo que, pregunta. ¿Vos estás pudiendo ver la creo que pantalla puedo. de Fío y estás escuchando bien lo que yo digo? Sí, sí. Bueno, entonces te voy a hacer la pregunta a vos, Dora. Nosotros teníamos una base de datos. Fío, no sé si salió o qué pasó. No, está todavía. Quiero que vuelvas a compartir nomás tu pantalla, Fío. No sé si por ahí pasó algo que dejaste de compartir. Es eso. Quiero que vuelvas a mirar un poco en la Es- pantalla. Teníamos nosotros una columna, o sea, la información está desde la columna A en adelante, pero la pregunta es, ¿cómo normalmente vos harías, Dora, para insertar una columna nueva en la columna A o una columna vacía en la columna A? ¿Alguna idea? Creo que le podría dar clic derecho y creo que entre las opciones me da insertar. Y Fantástico. dependiendo, ¿Dónde el clic derecho, Dora? ¿Dónde haces el clic derecho? ¿En qué yo creo que en posición? cualquier, a ver, ahí arriba, Bien. tipo entre el A15, Bien. Acá vamos a tener en le cuenta, doy, podemos posicionarnos en A15. Vamos un poco en A15 un ratito, sí, Fío, y sí, ahí hacerle el clic derecho que dice Dora. Entonces, solamente en esa celda clic derecho. Al hacer clic derecho, vamos a buscar un poco qué opciones tenemos. Vos decías, Dora, insertar. Entonces, si me voy al medio, más o sí, menos dice insertar debajo de búsqueda inteligente, ahí al darle insertar, él, cuando yo hago la selección de una celda, no entiende nomás qué es lo que quiero insertar, porque hasta acá estoy seleccionando una celda. Entonces me muestra un panel y ese panel me da 4 opciones. Una de las opciones dice insertar toda una columna. No sé si ven que la cuarta opción es esa. Voy a tener que seleccionar esa y le voy a dar a aceptar. Ojo que estamos con ayuda de Dora haciendo la inserción de una columna. Es válido porque se puede, de hecho, si le das a aceptar, Fío, vas a ver que aparece una columna vacía ahora a la izquierda de la columna A y esa es otra forma de ver que también el borde grueso externo se puso a la izquierda de la columna A. Estamos hasta ahí. Gracias, Dora, por participar. En este caso, voy a mostrarle algo más, porque hasta acá les voy a mostrar cómo haríamos lo siguiente. Primero, Fío, quiero que te posiciones en la columna O, pero en una celda nomás en la columna O, y vamos a hacer un poco un ejercicio. ¿Cómo hacemos la selección de una columna entera con ayuda del mouse primero? ¿Sí? En este caso, para seleccionar la columna O, ustedes ya saben que seguramente con el mouse se van hasta arriba y hacen clic en la letra O y ya se ve seleccionada la columna entera. Hasta acá hicimos con el mouse. Ahora quiero hacer de forma diferente, va a ser con el teclado. Voy a volver a posicionarme en cualquier celda nomás de la columna O. ¿Alguien sabe cómo se puede seleccionar una columna entera? De por ahí usa y hace, por eso nomás pregunto si de por ahí alguien quiere participar y comentarme eso. ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe cómo hacer?
Fío, si vos tenés la respuesta, me decís nomás también, no hay problema, ¿sí? ¿Alguno se aventura? Si saben nomás, sí. Si no, no hace falta. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que eso, hace un clic nomás en una de las celdas y en realidad varias formas, pero la que corresponde a la selección correcta va a ser control barra espaciadora. Quiero que presiones control y barra espaciadora y quiero que se note que ahora la selección es de una columna, ¿sí? De la columna entera. ¿Y para qué es lo que yo quería la columna entera seleccionada? Porque a lo mejor pude hacer la inserción también de esa información. Ahora, y a propósito que estamos seleccionando la columna entera, quiero que hagas lo siguiente, Fío. Quiero que le cambies el color de fondo de toda esa columna. Entonces vas a irte a inicio, no importa qué color, el color que quiera, menos blanco, ¿verdad? Pero otro color para visualizar que esa columna ahora está ahí, ¿sí? ¿Por qué quiero que tenga un color? Porque ahora quiero que noten lo siguiente. Así como hicimos con Dora, que pedimos que la inserción de la columna A aparezca a su izquierda, ¿sí? La columna nueva, toda la información corrió hacia la derecha. Pero hasta acá quiero que se entienda lo siguiente. Y la pregunta es y ahora le voy a elegir a alguien más. Mónica. Mónica, ¿vos estás? No sé si Mónica era la que me dijo que estaba con su teléfono. Disculpen que no me acuerdo de todo. Mónica, una pregunta te quiero hacer, Mónica. Si insertas una columna nueva, que de hecho lo hicimos con Dora, la pregunta es, ¿de dónde vino esa columna nueva vacía? ¿De dónde te parece que pudo haber venido? No, ¿Alguna idea? ni Ninguna. idea. Ni te preocupes. ¿Por qué? Porque acá lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Yo llegué a decirles cuáles eran los límites de la cantidad de filas y de cantidad de columnas de Excel. Cantidad de filas creo que veíamos yéndonos hacia abajo nomás, control flechita abajo y veíamos que era 1.048.000 la cantidad de filas, ¿sí? Pero si nos íbamos hacia la derecha, veíamos que la cantidad de columnas estaban expresadas en letras, ¿sí? Entonces ahí había un pequeño problema para contar esa cantidad de columnas. Entonces acá quiero mostrarles un procedimiento para poder cuantificar y ver qué cantidad es lo que tengo en XFD. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Necesito que te vayas un ratito, Fío, hasta archivo y en archivo vamos a entrar allá arriba, al lado de la pestaña inicio, bien. Abajo mismo, en esa misma columna verde, le tenemos a opciones. Y en opciones, que está debajo de comentarios, mucho más abajo, de hecho es abajo mismo, bien. Ahí, en opciones, vamos a ver que él me va a traer, vamos a entrar nomás ahí, me va a traer un panel que se va a ver en la mitad de la pantalla, en el centro de la pantalla, y seguro que va a tardar un chiquitito porque es la primera vez que vamos a entrar desde ahí. Entonces veo que este panel de opciones me va a permitir hacer cambios a la vista normal de Excel. ¿Qué es lo que yo quiero cambiar ahora? Necesito que vayamos hasta, ¿dónde está? Era avanzadas. En avanzadas, vamos a hacer un poco un clic en avanzadas. No, discúlpame, no era avanzada, era fórmula. El segundo nomás era de general hacia abajo, dice fórmula. Entonces va a ser ese, el segundo. Bien. Ahí quiero que noten que cualquier cambio que yo reproduzca en este lugar va a hacer modificar, digamos, la visualización de mi pantalla. ¿Qué es lo que quiero que ahora se seleccione? Y voy a ver un poco si puedo volver a señalarte en pantalla. Un ratito. Aquí hay un segmento llamado trabajo con fórmulas. Y trabajo con fórmulas tiene destildada una casilla de verificación llamada estilo de referencia F1C1. Quiero que tildes ahora esa casilla de verificación, por favor, Fío, y le des aceptar. En ese momento tendríamos que ver que la información que se veía en columnas ahora se ve, perdón, en letras, que eran las columnas, ahora se ve en números. Y ahora sí puedo ver cuál es la cantidad total de filas que tiene cantidad total de columnas que tiene una hoja en Excel, ¿sí? Entonces quiero nomás que noten que son 16.300, no sé si veo bien, 84 puede ser. En ese momento, entonces tengo que entender
que esa cantidad de columnas hay en la hoja, pero la pregunta que le hice a Mónica era si insertábamos una columna nueva, ¿de dónde viene esa columna nueva? Entonces, y acá quiero que hagamos lo siguiente. Necesito, Fío, que cargues cualquier carácter en esa columna, en esa última columna, cualquier carácter nomás. Y en cualquier celda también, no hay problema, pero tiene que ser la última columna. Eso está bien, ya está. Quiero que nos vayamos otra vez hasta donde estaba la columna O, esta que estaba en color. ¿Sí? Entonces va a ser control flechita a la izquierda. Y ahora ya no es más O, sino que es la columna 15, porque a propósito pedí ver en números, ¿sí? Pero en este caso quiero que selecciones otra vez, en este caso ya la columna 15. No importa si es con el mouse o con el teclado, la idea es seleccionar la columna entera, porque al seleccionar la columna entera yo le voy a pedir a Excel que inserte ahí la columna. Entonces va a ser, y ojo, que si ya tengo seleccionada la columna, la opción de insertar con el teclado sería control más. Entonces voy a presionar la tecla control y la tecla más, que suele estar en mi teclado numérico. Y en ese momento tendría que poder insertarse una columna, pero él me lanza una advertencia. ¿Por qué me lanza esa advertencia? Para responder un poco la pregunta que le hice a Mónica, ¿de dónde traía la columna vacía? La respuesta es de la última columna. Y como la última columna es la 16.384, pero que a propósito, antes de volver a la columna 15 o a la columna O anteriormente, le pedí a Fío que escriba un carácter. Si la columna, que es la última, tiene algo escrito, él me va a dar siempre esta advertencia. Me va a decir que no puede hacer ese movimiento porque la columna tiene que estar vacía. Es decir, si es columna en la que inserto, va a ser la última y la última debe estar sí o sí vacía para que él pueda traer y insertar en el lugar donde estoy queriendo. Es decir, dicho de otro modo, Excel no va a cambiar sus límites. Los límites en cantidad de columna, cantidad de fila y cantidad de celdas no va a ser modificada porque yo quiero más columna o porque yo quiero más fila o porque yo quiero más celda. No, eso se va a respetar y en el hipotético caso que yo voy a estar introduciendo nuevas columnas, nuevas filas o nuevas celdas en algún que otro lugar de la planilla, él siempre va a sacar en el último lugar en esa dirección o de columna o de fila o de esa celda en particular. En este caso entonces no tengo de otra que decirle aceptar. Voy a darle a aceptar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Al darle a aceptar, esto va a volver a quedarse en su lugar. Vamos a irnos otra vez hasta la última columna, Fío, control flechita a la derecha nomás, y se va a ir otra vez hasta la columna 16.384. Control flechita a la derecha. Bien, y ahora control flechita de... ahí está la K. Suprimir nomás la K, o sea, borrarle nomás a la K, dejarle celda vacía otra vez. A propósito, vamos a sacarle a ese carácter. Quiero que te vayas otra vez hasta donde estaba la columna 15, ya en este caso de los números de columna, y selecciones de vuelta con el mouse si querés o con el teclado, no hay problema, pueden practicar acá. Y en ese momento vamos a volver, una vez que seleccionamos la columna entera, le vamos a decir control más. Control más, entonces tendría que insertar ahora sí una columna que les dice. Otra vez sale el mensaje o pasó otra cosa. Ah, atiendan que ese mensaje es solamente porque como la columna que seleccionamos es 15 y está pintada desde el principio hasta el final y son 1.000.000 de celdas pintadas, él me dice nomás que hay una operación que va a tardar probablemente mucho. Como la hoja está vacía puede que no tarde nada, pero él siempre advierte. De hecho que me da la opción de no mostrar nuevamente si tengo que hacer algo similar. Entonces le voy a decir aceptar nomás. En el momento de darle a aceptar, ahora la información va a tener que verse que la fila que estaba pintada en color lila, ahora ya no está en 15, sino que está en 16. Me hizo ahora la inserción de la columna porque la última columna ya no contenía ese carácter que le pedí escribir a Fío, que ya se borró, y esa columna es la que ahora aparece acá. Entonces esa va a ser una característica eh, que se va a mantener en Excel. De todo lo que yo inserte, columna, fila o celda, va a tener que estar vacía en la última que corresponda, ¿sí? Quiero que ahora se haga la selección de una fila entera. Hace rato empezamos seleccionando la fila, la columna con el mouse. Ahora quiero que volvamos a seleccionar la fila. En este caso, elegir nomás Fío cualquier fila, no importa cuál sea.
quiero que selecciones la fila entera y le hagas otra vez el cambio de colores, ¿sí? En este caso entonces, la fila 42, ok, ponerle un color diferente al de la columna 15, que en este caso ya es 16. Bien, entonces esa fila vamos a tener en cuenta que si voy a insertar una fila nueva en esa selección, voy a volver a darle control más. Control más, cuando la selección es una fila, entiende que va a ser una fila nueva la que se va a insertar. Y la información, y de vuelta vuelvo a preguntar si quiero esperar, porque puede que tarde mucho, le digo nomás que acepto. Y ahora la información va a correr para abajo. Al darle a aceptar, tengo que ver que esa fila que estaba en color se fue ahora a la fila 43 y en la fila 42 hay una fila nueva vacía. ¿De dónde vino, les parece a ustedes? Tuvo que haber venido de la última fila. Si estaba vacía la fila número 1.048.000 y algo, entonces pudo haber venido. Ahora a propósito, y para ver nomás que eso es así, quiero que presiones control flechita abajo un ratito, Fío. Vamos a irnos hasta la última fila a propósito para escribir algo. Quiero que escribas cualquier cosa. Otra vez puede ser un carácter, nomás no hay problema. Y quiero que vuelvas a irte hasta la fila donde le pusimos color para tratar de insertar nuevamente. Acá lo que vamos a ver en esa fila que tenía color es cómo hacemos la selección de la fila entera, pero con el teclado. Acuérdense que con el teclado la columna era control barra espaciadora. Ahora para hacer la selección de la fila entera, pero con el teclado va a ser Shift barra espaciadora, pero tengo que estar posicionado en una celda de esa fila que tiene color, ¿sí? Entonces, si presionamos Shift barra espaciadora, en ese momento veo que se seleccionó toda la fila, y si presiono Control más, que es la de insertar, tendría que poder insertarse, pero por la escritura del carácter S en la última fila, van a ver que ahora el mensaje vuelve a ser aquel que nos dice que no va a poder hacer la inserción. Vamos a aceptar porque no tenemos otra opción. Y en el momento de aceptar sabemos que el inconveniente es la última información. Entonces, acá lo que quiero transmitir nomás es que en la planilla que ustedes están trabajando, va a depender que las últimas columnas o filas de esa hoja no tengan datos para que ustedes puedan insertar sin problema o fila o columna o inclusive celdas. Celdas va a tener que tener vacía en esa fila o en esa columna si nosotros queremos insertar para que se vaya todo para abajo o todo hacia la derecha, ¿sí? Bien, y esto que estamos viendo para poder hacer el método contrario va a tener que entenderse que sí o sí yo tengo que seleccionar la columna que quiero eliminar y voy a tener que seleccionar la fila que quiero eliminar para presionar el teclado diferente a control más, porque acuérdense que control más insertaba. Entonces, ¿cuál les parece que va a ser el teclado que elimine? ¿Alguna idea? Que participe quien quiera, ¿sí? Pueden probar también y después decirme, ¿sí? Entonces, vamos a eliminar primero la columna que marcamos en el color lila, ¿sí? Control menos, puede Muy ser. bien, muy bien. Va a ser control menos. Entonces, vamos a darle nomás a aceptar ahí, no sé qué. Igual nomás si eliminas primero la fila, Fío. La idea es practicar nuestro teclado. ¿Con qué teclado dijimos que seleccionábamos la fila entera? ¿Con qué teclado dijimos que seleccionábamos la columna entera? Entonces, una era Shift barra espaciadora, era fila entera. Control barra espaciadora era columna entera. Control más para insertar, control menos para eliminar. Entonces, si ahora presionas control menos, él siempre nomás te va a decir que hay muchas filas o muchas columnas para poder hacer la acción. Le decís nomás que sí y en ese momento, como en realidad no hay muchos datos, va a ser rápido. Pero ojo, que cuando la cantidad de información que tenga en planilla sea mucho más que solo esto, ahí sí probablemente sea realidad lo que me dice que va a tardar más. En estas últimas versiones no hay tanta tardanza, por llamarla de alguna forma, pero si la información que usan es demasiada en una planilla, ahí sí puede que se tarde mucho más. Entonces, haciendo esto, vamos a ver un poco si estuvieron atentos, atentas. Le voy a pedir a Eliana, ya me dijo. Andrea, ¿quién es? Porque hay tres Gómez. ¿Quién es el Gómez solo? Disculpen. José, José, vos sos. Y el Gómez solo. ¿y por qué hay dos Andrea Gómez? O yo al menos veo dos. No sé si veo mal nomás. Puede que hayan dos Andrea Gómez o no.
Hola, profe. Hola, hola. Yo me conecto a mi celular para poder Ah, hablar. ok, 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 porque estás Conecto a mi conectada desde computadora. tu compu y ya, 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 ya. Bueno, pero Andrea, igual nomás, no importa que sea de tu celular, te voy a preguntar nomás y Fío va a hacer en su pantalla. ¿Cómo hago, Sí. Andrea, para seleccionar ahora la columna uno? Ojo que no es en la fila uno, la columna uno que insertamos con Dora, ¿sí? Quiero eliminar ahora la columna uno que habíamos insertado con Dora, la que está a la izquierda de la columna A, pues cuando eso era columna A, ¿verdad? Te pregunto, vos decime el procedimiento y Fío va a hacer lo que vos decís. No va a hacer lo que ella quiere hacer, lo que vos decís va a hacer. Decime nomás, Andrea. Para eliminar, Sí, quiero eliminar esa columna vacía que está a la izquierda de em, código. ¿Qué le, hacemos? le doy clic derecho en ¿En la dónde? columna uno. Bueno, vamos En la hasta la columna, columna uno, Fío. Vas a darle clic derecho, dice la compañera. Bien. sí, Una vez que le dimos clic y le derecho. doy, Sí, está bien, sí, decime clic nomás. derecho ¿Ya está? y eliminar. Eliminar. Ok, en el medio dice eliminar. Le vamos a eliminar y vamos a ver si se elimina. Siempre sale eso porque va supuestamente a hacer muchas operaciones. Le vamos nomás a dar a aceptar y ahí tendría que moverse todo a la izquierda, ¿sí? Si se mueve todo a la izquierda, entonces estamos en lo correcto. Muchas gracias, Andrea, por participar. Listo. Bien, esto era simplemente para ver el borde externo, pero de paso yo ya les voy a ir mostrando ciertas cosas que me parecen interesantes hacerlo para poder enriquecer un poco la clase, ¿sí? Bien, entonces el punto 4 está listo. El punto 5 ahora, insertar una columna nueva con el título de fecha y empezar desde hoy. Bien, para eso voy a hacer lo siguiente. Primero, me voy a colocar al lado de costo. De hecho, me dice insertar una columna nueva, me dice, ¿sí? Entonces, si estoy al lado de costo, voy a estar en la celda de esa columna. Ah, otra cosa, ¿cómo vuelvo a la normalidad para verle otra vez a las columnas como letra? Porque hasta acá le veo como número y a lo mejor confunde un poco ver a ambos sectores de tanto fila y columna como número. Entonces, ¿cómo era que habíamos hecho? A ver si recordamos. ¿Cómo hicimos para ver las letras en Archivo. número? Archivo, después, ¿qué era que hicimos después? Opciones, muy Opciones. bien. ¿Qué más? ¿Dónde entramos? Fórmula, Fórmula. muy bien. Y estilo de referencia F1C1. Listo, vamos a darle a aceptar. Y en ese momento todo lo que se veía como número en columna ahora tiene que pasar a ser letra otra vez y volvemos a la normalidad. Bien, si estamos ahora en la columna H, quiero que me digan cómo era que seleccionábamos con el teclado toda la columna entera. Que entre a participar el que quiera, hermano, no hay problema, ¿sí? ¿Qué teclado combinado hacía la selección de la columna entera? Control espacio. Control barra Espacio. espaciadora. Vamos a probar un poco. Control barra espaciadora. ¿Selecciona o no selecciona? Lo que se ve es las celdas que no le tienen al peso quita este, pero por debajo está seleccionándose esa columna. De hecho, si yo miro la sombra de los números de fila, voy a ver que todos los números de fila que están a la izquierda tienen la misma sombra. Si no se hubiese seleccionado por debajo del dibujo, esas celdas o esas filas no hubiesen estado sombreadas, digamos. En este caso ya seleccioné lo que quiero insertar una columna. ¿Cómo para insertar una columna si ya tengo seleccionada la columna? Dijimos. Control más. Excelente. Control más. Voy a presionar y van a ver que va a ocurrir lo siguiente. Sí nomás. Atiendan que se insertó una columna. De hecho, el dibujo pasó a la derecha en una columna. Pero hay un botón que se puede visualizar, digamos, que está justo cerca del dibujito otra vez, ahí arriba, que es una brochita amarilla. Esa brochita es la misma brocha que se suele ver en el botón de copiar formato. Y esa brocha me va a permitir acceder hasta ella. Si yo le doy, digamos, un clic a esa brocha, voy a ver que tiene tres opciones. Él inicialmente muestra el mismo formato de la izquierda, por eso la columna nueva tiene los mismos colores de la columna de la izquierda, la columna G. Yo puedo decirle, no, no quiero que tenga eso, sino quiero que tenga el mismo formato de la derecha. Entonces le doy un clic en el medio y van a ver que va a desaparecer el formato de esa columna igual a la de la izquierda y se ve cómo está la columna de la derecha. Como la columna de la derecha no tenía ni un formato, aparece en ese formato. Si tenía un color rojo, iba a aparecer en color rojo. Si entro de vuelta en el botón, en el mismo botón y selecciono el tercero, porque habían tres opciones y el tercero es
no mantener ni el formato de la izquierda ni el formato de la derecha. ¿Por qué le muestro esto? Porque puede que se dé el caso que ustedes entren a formatear o a insertar información dentro de un formato ya preestablecido con colores y quieran utilizar o si es una columna entera o el formato de la izquierda o el formato de la derecha o ninguno de los dos. Y si es una fila entera, el formato de arriba o el formato de abajo o ninguno de los dos. Entonces, para eso es útil ese botón en el hipotético caso que necesiten insertar y realizar algo de eso. ¿Sí? En este caso, voy a darle nomás el mismo formato de la izquierda, que era lo que originalmente utilizó, porque quiero que tenga ese formato. Y ahora me voy a posicionar, ahora sí, al lado de costo y voy a escribir fecha. ¿Sí? Entonces me pongo al lado de costo, escribo fecha, todo en mayúscula para que se mantenga el mismo esquema de los encabezados. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a empezar otra vez a pedir ayuda. Vamos a empezar con Paula. ¿Estás, Paula? Quiero preguntarte algo nomás, Paula. Sí, profe. Si querés escribir la fecha de hoy debajo de fecha, ¿cómo normalmente harías? O sea, primero tenemos que saber qué fecha es hoy, ¿verdad? Oye, ¿qué fecha es? El 12 de agosto. Entonces, quiero escribir el 12 de agosto. ¿Escribirías manualmente o tenés otra forma de que aparezca esa fecha ahí? Escribiría manualmente. Bueno, vamos un poco a escribir manualmente, Fío, un ratito. Debajo de fecha escribimos la fecha de hoy, 12/08/2020. O algunas personas escriben con guión en vez de barra. No está mal, solamente que dependiendo de lo que escriba probablemente va a salir ese carácter y si estoy acostumbrado a ver barra voy a tener que escribir barra, digamos, ¿verdad? Pero bien, está bien, ya escribí y eso al darle enter va a mostrarme la fecha de hoy. Normalmente si tiene formato de fecha larga voy a tener ese tema de ver numeral, pero a propósito quería que me digan por qué sale numeral en esa celda. ¿Qué les parece? Normalmente porque Es sale muy numeral. largo. Muy bien, porque el dato que quiero ver es más ancho del ancho actual de la columna. Por lo tanto, voy a tener que ajustar algo. ¿Qué es lo que voy a ajustar? El ancho de la columna H. ¿Cómo puedo ajustar? O me posiciono en el medio de la H y la I y al hacer un clic sostenido, de hecho que se ve un puntero que muestra dos flechas a los lados, puedo agrandar manualmente. O bien, la otra opción era la de hacer autoajuste. ¿Qué es lo que es autoajuste? No hacer un clic y arrastrar, sino hacer doble clic en ese momento. Al hacer doble clic en ese momento, lo que hace es, se ensancha de tal forma que en toda la columna se pueda visualizar aquel dato que tenga mayor cantidad de caracteres. De hecho, si se ve ese, entonces se van a ver los demás. Y esa sería la opción, pero sí o sí hay que hacer allá arriba entre la H y la I. ¿Sí? Doble clic, pero ahí donde estabas vos, eso, ahí mismo, Fío. Bien, ahí se autoajustó. Entonces ese es el efecto del autoajuste que pueden utilizar también para sus planillas. En este caso ya tengo visible 12 de agosto 2020 y ahora vamos a hacer lo siguiente. Según el punto 5 decía que se inserta una columna, ya lo hicimos. Empezar con la fecha, ¿qué dice? Esperen que me perdí. Nueva con el título de fecha y empezar desde hoy. Entonces hoy es 12 de agosto y abajo voy a querer ver las fechas correlativas desde hoy. ¿Qué opciones tengo? O puedo escribir manualmente también, pero seguramente voy a tardar más si escribo así. Pero ahora vamos a ver las opciones de relleno. Entonces, si ya tengo la fecha escrita, quiero que ahora traten de hacer puntería y le den doble clic a ese cuadradito que está en la esquinita de esa celda, el puntero inferior derecho, ¿sí? Al hacer doble clic en ese lugar, y ojo que no pedí estirar, de hecho pueden estirar también y no hay problema, pero en el momento de estirar va a depender qué cantidad de filas tenemos para poder estirar y a lo mejor vamos a tardar menos o más dependiendo de la cantidad de filas, pero lo que no va a tardar es hacer doble clic. Si hago doble clic, estoy produciendo lo que se dice o lo que se conoce como copiado rápido, copiado inteligente, que lo que hace es justamente copia el valor de la celda que tengo en esa primera a lo largo de esa columna y para en un determinado momento lee, digamos, hasta qué nivel de fila está completo las columnas que están contiguas a esta. Ojo que puede estar contigua hacia la derecha o contigua hacia la izquierda. Entonces él se agarra de esos límites, digamos, para parar. De hecho, te voy a pedir otra vez, Fío, que hagas control Z simplemente para que la gente pueda ver, ya que estamos mirando tu pantalla. Otra cosa que te voy a pedir, Fío,
No importa si no se ve el final de la base de datos, quiero que le ponga un zoom un poquitito más grande para que se pueda ver nomás esto que ahora estamos mirando, ¿sí? Entonces, no importa si es más grande que el límite, el bot también, ¿verdad? Porque quiero que se note nomás bien dónde es lo que hacemos el doble clic. ¿Por qué digo eso? Porque acá quiero ser específico con el puntero del mouse. A veces pasamos por alto ese detalle. Entonces, cuando estamos en la celda que contiene la fecha, va a tener que ser donde el puntero del mouse se ve con una cruz negra o con un más negro, si le quieren llamar. Y en ese momento tiene que hacerse el doble clic. ¿Por qué digo esto? Porque si estoy cuando la cruz es blanca o cuando es un más blanco, eso quiere decir que voy a estar en el dato, es decir, donde está escrito 12.8 puedo estar afuera, pero como estoy hablando de hacer doble clic sobre esa celda, entonces no puede ser cuando el puntero está con la cruz blanca, ¿sí? Porque el doble clic cuando está con la cruz blanca significa que estoy queriendo entrar a la celda que contiene la fecha. De hecho, Fío, voy a pedirte que hagas doble clic, pero encima, ahí, eso. Notarán que aparece una cruz blanca o un más blanco, y si hago doble clic, estoy entrando a la celda, y no es el doble clic que va a hacer que se copie a lo largo de la columna, ¿sí? Y otra cosa más todavía. ¿Qué pasa si el doble clic rápido se hace no en la esquina inferior derecha cuando sale el más negro, sino cuando estoy en la base de la celda? Entonces, quiero que salgas un ratito de esa celda, pero o sea, que no esté el puntero, el cursor, digamos, titilando bien. Eso. Miren que ahora en la base de la celda y en realidad en cualquiera de los 4 lados de la celda, si estoy posicionado en los 4 lados, el puntero muestra una cruz de flechas negras. Y si el movimiento es ahí, el doble clic es ahí. Vamos a hacer un poco de doble clic ahí, fíjate un ratito. Vamos a ver que no pasó nada, ¿verdad? No se fue a ningún lado. Ok, en ese caso entonces no reproduce el copiado. A lo que voy nomás es, siendo detallistas, en la esquina inferior derecha solamente se reproduce el copiado rápido, ¿sí? Entonces, al hacer doble clic ahora en ese sector, voy a ver que la información se muestra de la siguiente manera. ¿Qué hizo Excel? Hizo el incremento de A1 porque son fechas, pero ojo que puede que el incremento que yo quiera ver no sean de los días siguientes. De hecho, quiero mostrarles lo siguiente otra vez. Ándate un poco un ratito al formato de fecha. Ahora mismo yo veo el formato de fecha corta, pero quiero que de esa lista seleccionemos el formato de fecha larga, ¿sí? Entonces, si me voy ahora, ahí te marqué en tu pantalla, no sé si se puede ver, eso. En ese lugar vas a hacer un clic y le vas a buscar a formato de fecha larga. En formato de fecha larga vamos a ver que ahora la información va a verse con los días inclusive. Entonces, al hacer clic, vamos a mirar eso. Puedes hacerle nomás clic, tío, no hay problema. Él autoajustó solo, digamos, el ancho de esa columna. Se ven ahora los días. Quiero que noten que en el relleno que acabamos de hacer se ven inclusive los días sábados y domingos, porque el relleno fue genérico, el que hace por defecto, digamos, Excel. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Cuando baja Fío a ver la última celda, ¿aparece un botoncito a la derecha de la última celda o no? Uno más abajo, hasta el 39 parece que se fue. Vamos a ver un poco hasta el 39. Ok, ya no aparece. Entonces, acá quiero que se atienda lo siguiente. Quiero que vuelvas nomás a posicionarte en tu primera celda. No importa que ya tengan las fechas, toda la columna. Andate nomás otra vez en tu primera celda, solamente en la que dice 12 de agosto y volverle a hacer doble clic en la esquinita. Ahí, doble clic. Vamos a volver a ver que aparece el relleno. Aparentemente no cambió nada, pero aparece ahora un botón. ¿Se ve ese botón? En realidad en la pantalla de Fío se ve chiquitito, pero no importa, le tiene que salir ese botón que es el de opciones de relleno. Ese botón de opciones de relleno me va a dar la chance de poder hacer algo. ¿Desaparece? Sí, desaparece. ¿Pero por qué? Porque ya hice otra acción. Cuando todavía no hice ninguna acción, él siempre muestra. Entonces, Fío, para poder verlo aparecer, vas a tener que volver a irte y hacerle doble clic otra vez a la primera celda. Y al hacer doble clic a la primera celda, él vuelve a mostrarte ese botón. De hecho, quiero que te muestre para poder ver qué es lo que hay adentro de ese botón. En ese momento nosotros vamos a... un poquitito, ahí está. Vamos a entrar en el botón. No importa que nos vayamos hacia abajo o que estemos ahí nomás. Al entrar quiero que miren lo siguiente. Existen varias opciones y la que él utilizó fue el de serie de relleno. Y serie de relleno para Excel en fecha
es el del día siguiente hasta que termine, digamos, el nivel de los datos correlativos, por eso terminó en el 7 de septiembre del 2020. Pero ¿qué pasa si yo le pongo copiar celda, que es la primera opción? De hecho, quiero que le deje un poco copiar celda un ratito. Al darle copiar celda, vamos a ver que él en toda la columna me muestra la fecha de hoy, porque esa fue la opción que utilicé en opciones de relleno, diferente a la que él usa por defecto, ¿sí? Voy a volver a entrar al botón y vamos a ver nomás todas las opciones que están disponibles para ver qué de utilidad le sacamos a este botón. Vamos a seleccionar el tercero, rellenar formato solo. Ojo que rellenar formato solo va a servir para cuando tenga diferentes formatos entre la primera celda y las demás celdas. En este caso todas tenían el mismo formato, por lo tanto no vemos que ocurra nada, ¿sí? Eso también es importante entender. Ojo que puede darse el caso en donde ese botón desaparezca y aparezca otro botón. De hecho, ahí hay dos botones. En el siguiente no vamos a entrar todavía, vamos a entrar todavía en el de relleno. Después le voy a explicar qué hace el otro botón. Entonces, entro otra vez en opciones de relleno, clic allí, voy a seleccionar ahora el cuarto, rellenar sin formato. Acá también no vamos a ver absolutamente nada porque ya tenían el mismo formato, pero en el hipotético caso que quiero que se rellene el dato y no el formato, entonces esa opción voy a utilizar. Acá paso de largo nomás, entro de vuelta en el botón, y va a ser rellenar días. Ok, en rellenar días tendría que mostrarme lo mismo porque lo que hace es genera el relleno de a un día, sigue viéndose los sábados y domingos, no hay ningún cambio aparente. Vamos a ver, ahí otra vez te aparece, bien, entramos en el siguiente. Ese es el que quiero que tengan en cuenta porque acá, diferente al relleno que ya estaba visible, lo que hace es le saca fuera al relleno de los sábados y domingos. Esto es para el hipotético caso que ustedes necesiten hacer rellenos de solamente los días que ustedes consideran laborales. Ojo que puede que ustedes consideren laboral el sábado, por ejemplo, ¿verdad? Pero para este relleno en particular, sábado y domingo quedan fuera. Entonces ahí es donde yo veo que solamente van de lunes a viernes el relleno de esta fecha. Puede que les sirva, puede que no, pero esto es lo que hace ese botón. Entonces vuelvo a entrar en el mismo botón. Si no aparece, volver nomás a hacer doble clic en el primero, no hay problema. Pero tiene que ser en la esquinita, ¿sí? Pero posicionate primero en esa, eso, ahí. Bien, ahí sale otra vez el botón. Vamos ahora a pasar a rellenar meses. Lo que hace rellenar meses es que mantiene la fecha 12, pero de diferentes meses a lo largo del circuito, digamos, de esta cantidad de filas. De hecho, quiero mirar nomás cuándo termina. Y acá no discrimina sábado y domingo. Si cae sábado o cae domingo, también se muestra. Estamos hablando que termina el relleno al menos el 12 de octubre del 2022 y es un miércoles. Bien, rellenar años mantiene la fecha del 12 de agosto, pero de diferentes años y me hace caer el día que caiga cada uno de los días. No sé, vamos a suponer que quieren agendar ya qué van a hacer en cada, o qué día va a caer en cada uno de sus cumpleaños a partir de hoy durante 20 años, digo nomás cualquier cosa, y entonces tienen esa lista, ¿sí? Y el último, el relleno rápido en realidad no va a funcionar, pero pueden seleccionar porque el relleno rápido necesita de otras características para poder realizar. De hecho, me dice que se ha comprobado todos los datos junto a la selección y no ha observado ningún patrón para rellenar valores. Él necesita que haya un patrón, es decir, no solamente una celda, sino 3 datos por lo menos, y a partir de ahí se rellena, digamos, en función a ese patrón. A eso le llama relleno rápido, por eso no se puede hacer. Démosle nomás a aceptar. Para mí es útil que ustedes conozcan esto para el uso de fechas en sus planillas. Puede que, repito, alguno use fecha, otro no use fecha. Al que usa fecha le va a resultar genial poder saber esto, a los que no, y bueno, va a ser algo para saber. Pero esto es lo que necesitaba mostrarles a ustedes. De hecho, en el punto, ¿qué punto era el que hablaba de fecha? Creo que era el punto 5. Al punto 5 vamos a ponerle nomás formato, eso pide al último, no hay problema, el punto 5 ya hicimos. Si te vas una columna más a la izquierda todavía, Fío, vamos a ver que está el punto 6. El punto 6 habla de los importes numéricos con separadores de miles y sin decimales. Entonces, ahora eso le voy a pedir a Mónica. Una vez más, Mónica, te voy a pedir ayuda. Quiero que habilites tu micrófono un ratito. Mónica, vamos a hacer un poco el punto 6. ¿Cómo hago para cambiarle el formato de número a la columna costo? Ahora mismo yo miro costo y veo que no tiene separador de miles. Entonces, ¿cómo harías, Mónica?
Tenés que ver los iconos que están arriba, Bien. Voy a hacer la donde selección dice, primero. sí, la selección. Bueno, entonces vamos a seleccionar primero, Fío, por favor, todos los costos, los números nomás, no el encabezado, porque el encabezado no vamos a cambiar de formato. Desde 200.000 hasta el final va a hacerse con, y eso también quiero mostrarles. Puede que ustedes estén acostumbrados a hacer la selección con el mouse nomás, y si son pocos datos, tranquilo, el mouse va a ser rápido. Pero ¿qué pasa si son, no sé, 500.000 montos? Entonces yo tengo que hacer, digamos, para que baje y a lo mejor va a tardar un poquitito más que si son solo 30. ¿Y cómo hago la selección más rápida? ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo los movimientos? Y en los movimientos habíamos visto que, y de hecho vamos a repasar un ratito, posicionate un poco en la primera celda nomás, Fío, en 200.000. Quiero que se acuerden que el movimiento era control flechita de abajo para entender que va hasta la última celda correlativa en esa dirección. Y control flechita de arriba se iría otra vez arriba. Pero si yo quiero hacer la selección al mismo tiempo que me voy moviendo de esa manera, voy a tener que presionar control shift o control mayúscula flechita de abajo. Y en ese momento, independientemente sea la cantidad de elementos que tenga correlativo en esa dirección, él se va hasta el final de una. No importa si hay 1.000.000, si hay 500, si hay 800.000 datos, él me logra seleccionar rápidamente esos datos. Y ahora sí, Mónica, ¿qué le hago a esta selección? Dijimos, me decías que ibas a utilizar los botones de arriba. ¿Qué botón exactamente utilizas? Ahí estoy prendiendo mi micrófono. Bueno. Sí, hay una sección de números Sí, arriba, muy bien, muy bien. ¿Cuál de todos los botones usas? el que aparece tres ceritos. Bien, los tres ceritos que están a la derecha del porcentaje y a la izquierda del que aumenta decimales, voy a utilizar ese botón, se llama estilo estilo millares. Entonces, si le doy clic sería dos botones más a la derecha, Fío. El de los tres ceritos, ¿verdad? Que está a la derecha del símbolo de porcentaje. Te voy a señalar acá acá, sería este, ¿sí? Entonces, ese botón es el que corresponde al estilo de millares y si hago un clic, vamos a ver que la información se va a ver ahora con separadores de miles. Repito, hay algunas máquinas que al hacer clic en ese botón no ven solo separadores de miles, sino que ven también con dos decimales. Si ese es el caso, puedo disminuir los decimales y listo. Si me molesta que cuando doy clic en ese botón me muestre los dos decimales y ya no quiero más hacer eso, porque cada vez que uso ese botón tengo que volver a disminuir porque no usamos dólares, no usamos centavos, son siempre guaraníes y no tenemos decimales, entonces puedo hacer lo siguiente. De hecho, esto se puede hacer no en Excel, sino por fuera, ¿sí? Y por fuera de Excel significa entrar en el panel de control y hacer todo un procedimiento. Entonces, te hago una pregunta, Fío, un ratito. Cuando vos le diste compartir tu pantalla, ¿a vos te daba compartir pantalla o compartir Excel nomás? Porque viste que en la pantalla que nosotros miramos solo vemos tu Excel, pero la pregunta es, si minimizas tu Excel, ¿yo voy a ver tu pantalla también en el fondo o no? Un ratito nomás quiero que minimices tu Excel para ver si se produce eso o ese botón. Si al minimizar yo veo tu escritorio, o tu información que tenés por detrás del Excel, quiere decir que tenés tu pantalla compartida. ¿Ya minimizaste? Si ya Sí, minimizaste y yo sigo viendo tu Excel, quiere decir que solamente me compartiste el Excel. ¿Por qué digo eso? Porque quiero mostrarles nomás a los demás cómo se configura para que el decimal en ese botón ya no aparezca. Entonces quiero que se haga de la siguiente manera. Necesito que dejes de compartir esta pantalla un ratito nomás. Entonces vas a entrar otra vez en tu opción ahí de Zoom y le vas a decir dejar de compartir. Y cuando dejas de compartir ya no vamos a ver tu pantalla, pero ahí quiero que vuelvas a entrar a compartir, pero vas a buscar no solo ya el Excel, sino pantalla completa, creo que dice, o pantalla nomás luego dice. Pero primero necesito que dejes de compartir esto, o sea, vas a tener que ir hasta, no sé si es abajo o arriba. Bien, excelente, ahora sí veo, ahora sí veo. Bueno, estando ahí, me sirve que veamos eso. Quiero que ahora, ahí donde está la lupa, donde dice escriba aquí para buscar, ahí abajo, viste que a tu izquierda, donde está la ventana, ahí quiero que escribas panel de control. Un ratito nomás voy a mostrar el procedimiento. Cada uno va a saber qué versión tiene, pero en esta versión, disculpen, esto yo todavía no mostré en este grupo, ¿verdad?
lo de cambiar el botón de los 3 ceros para que nos salga decimales. No mostré todavía, por lo menos que uno me diga si sí o si no. No, 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 Ah, bueno, todavía. bueno, entonces es útil que lo muestre. Entonces, quiero que noten que ahora mismo, voy a mostrarte nomás acá, dice reloj y región. En ese quiero que entres, haces un clic y vamos a entrar en el panel que corresponde, reloj y región. En esta versión vuelvo a mostrarte otra vez y en realidad es fecha y hora. No, acá es región, cambiar formatos de fecha y hora. Ese va a tener que ser. Clic allí y en ese momento vamos a ver un panel que muestra justamente a todos los cambios posibles de formato. Pero yo voy a ir a buscar aquel que dice configuración adicional. En configuración adicional yo voy a ingresar y al ingresar me va a mostrar otro panel y en este panel hay algo, atiendan que bien. Ojo que primero tengo la pestaña números. La pestaña números me muestra a un selector de números de dígitos decimales viéndose como 2. El de números no le afecta a ese botón de los 3 ceros. El que sí le afecta es el de moneda. Entonces voy a tener que entrar en moneda que está al lado de números y ahí van a ver que aparece otra vez el de decimales. Y quiero que noten que ella, Fío, tiene luego 0. Y por eso, cuando ella presiona el botón de los 3 ceros, no le aparece luego con decimales. Quiero nomás hacer la inversa en tu caso, Fío. Quiero que vos le pongas 2 ahora. Dale 2 y dale, pero no le vas a dar a aceptar, le vas a dar a aplicar. ¿Por qué? Porque aplicar no cierra este panel y te permite ir hasta el Excel. Entonces ahora quiero que te vaya un ratito hasta el Excel. Vas a entrar, vas a seleccionar otra vez tu columna costo y ahí le vas a aplicar tu botón de los 3 ceros. Bueno, y como verán, ahora que presionó, ya sale con los 2 dígitos, ¿sí? O con los 2 decimales. Entonces, de la misma forma, del método inverso, yo voy a lograr que ese botón salga o muestre, digamos, los valores sin los decimales. Ojo que este procedimiento está por fuera de Excel, por eso muestro toda la pantalla y todo el proceso para que se entienda. Entonces, repitiendo un poco, era en el buscador allá, le busco a panel de control. Vamos a repetir nomás el procedimiento, ¿sí? Panel de control y va a salir, digamos, el panel. Luego, puedes darle cancelar un ratito, Fío. Quiero reproducir nomás el procedimiento para que quede, digamos, el paso a paso nomás. De hecho, que se grabó y se va a quedar, pero va a ser panel de control primero. Dentro del panel de control va a ser región y reloj. Clic allí. Después va a ser región o cambiar formato de fecha. Y una vez ahí va a ser configuración adicional. Y dentro de configuración adicional va a ser moneda. Y en moneda para volver a la normalidad, Fío, vas a ponerle nomás de 0 a 2, perdón, de 2 a 0. Y ahora sí le vas a dar a aceptar, ya no le vas a decir aplicar. Le vas a dar a aceptar y de esa forma vas a ir cerrando todo esto que abrimos simplemente para mostrarle a los demás cómo tendrían que hacer en el hipotético caso que necesite ver que ese botón me dé sin decimales y no con decimales, ¿sí? Entonces ahora en la presión yo voy a ver que eso va a volver a verse sin decimales. Bien, excelente. Disculpen que abra tantos paréntesis para desarrollar, pero creo que se utilizaría eso en su día a día, por lo tanto me parece útil nomás, por eso voy haciendo de esta forma. Ya tenemos el punto 6 y ahora el punto 7. La columna de fecha con formato de fecha corta, de hecho que estamos viendo ahora con formato de fecha larga. HP era Roberto, ¿sí? Roberto, ahora veo con fecha larga y quiero ver con fecha corta. Quiero saber nomás No, de qué Fernando, forma. sí, Fernando. Roberto, te dije, bueno, mi alumno del curso de recién se llamaba Roberto, por eso nomás. Fernando, bien, ¿cómo harías vos para cambiar fecha corta, Fernando? Y voy a seleccionar otra vez toda esa columna de fechas, De ¿verdad? lujo, vamos a hacer la selección, control shift, flechita abajo, se selecciona todo, después, ¿qué hacemos? Y después me voy otra vez a fecha Bien, entonces va a ser y le doy seleccionar fecha corta. formato de número, va a ser fecha, despliega la lista y en la lista seleccionamos fecha corta para que eso vuelva a verse sin los días. Y entonces yo ya sé que una fecha puede mostrar los días si paso a formato de fecha larga. Entonces para poder ver si cae domingo, si cae sábado, ese día, porque quiero calcular y quiero ver, digamos, para saber si es hábil o no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ese es el punto 7, está listo. Y ahora el punto 8. El punto 8 le voy a preguntar de vuelta a Dora. Dora, si por ahí estás todavía en clase,
Si no estás siguiendo, quiero saber un poco si podemos hacer contigo el punto 8. Estoy, profe. Dale, Dora. El punto 8 dice, todos los valores de texto a la izquierda y los numéricos a la derecha. Quiero que mire un poco la información en la pantalla de Fío y me digas si hay que hacer algún cambio o todo ya está así como pide el punto 8. Necesita el punto 8 que todo lo que sea texto vaya alineado a la izquierda y todo lo que sea número vaya alineado a la derecha. Para entender, el único que tiene número, que es importe numérico, es costo. Esa Ujú. columna, ¿está alineada a la derecha o está alineada a la izquierda? A la derecha. Muy bien, entonces quiere decir que el número tiene que estar a la derecha y ya está. Y lo que tiene texto es todo el resto. La pregunta es, ¿el resto está todo alineado a la izquierda? Mm, Aparentemente sí, ¿verdad? Porque ojo que Sí. tenemos número alfanumérico, en cargo tenemos alfanumérico, en código tenemos alfanumérico, y ojo que el alfanumérico Excel toma como texto, por lo tanto lo alinea a la izquierda de forma automática. De hecho, como la información ya está así, no vemos ningún cambio. Pero ¿qué pasa si escribimos algo? De hecho, le voy a obligar a ustedes a que escriban lo siguiente. Fío, ponete por la columna L en cualquier celda nomás. Y en el primer dato, en la primera celda vas a escribir un nombre, no te digo tu nombre, pero puede ser un nombre. Abajo vas a escribir un número, abajo vas a escribir un alfanumérico y abajo vas a escribir una fecha. Entonces, cuando escribimos estos datos, quiero que noten cómo hace la alineación Excel de forma automática. Cuando se escriben textos, van alineados directamente a la izquierda. Cuando se escriben números, van alineados directamente a la derecha. Y ojo que fecha considera como número, por lo tanto lo alinea, al igual que el 555 hacia la derecha. Y ahí es donde yo visualizo, digamos, la información alineada de esa forma. Eh, ¿Por qué ese dato entre guiones que escribiste, FIO 20, 25, 20, alineado a la izquierda? Porque es una información que él no considera que sea fecha. Y cuando él no reconoce el dato cargado como fecha, entonces él alinea como si fuese texto. De hecho, voy a aprovechar lo siguiente para decirles esto. Quiero que selecciones la primera celda de la columna fecha y en vez de ver en formato de fecha, ponga formatos de número. Es decir, en vez de ver 12 de agosto del 2020, vamos a ver como número. Apretar el botoncito ese de los 3 ceros y tendríamos que ver algo diferente a 12 de agosto. De hecho, vamos a ver 44.055. Pero, ¿qué es lo que es eso? Yo tengo que decirles que en Excel las fechas no se registran como tal. Las fechas no se registran como fechas, se registran como un número correlativo a partir de la fecha 1, del día 1 que está cargado dentro de la programación. ¿Cuál es el día 1 de Excel? Quiero que en vez de 44.055 escribas 1, por favor, Fío. El escribir 1, se supone que si veo como número voy a ver 1, ¿sí? Pero si veo el 1 como fecha, voy a ver en el formato de fecha que Excel considera es su primera fecha. Entonces, en vez de 44.055 voy a escribir el número 1, número nomás, ¿sí? Encima nomás escribo 1 y ya está. Y ahora, eso. Te vas a poner el número 1, pero le vas a pedir ver ahora como formato de fecha corta. El mismo formato que tiene la celda de abajo. Puedes copiar formato o puedes pedirle ver en fecha corta, da lo mismo. En ese momento, nosotros tendríamos que ver que ese 1 de número se transformó a una fecha. ¿Qué fecha es? Ahí y en fecha corta. Bien, quiero que noten entonces que la fecha número 1 para Excel es 1 de enero de 1900. El mundo para Excel empezó en esa fecha. Fechas anteriores a esa no se registran como tal, ¿sí? Por eso la fecha de hoy convertida en número es 44.055. Quiere decir que pasaron 44.055 días desde la fecha 1, que en este caso sería 1 de enero de 1900. Entonces,
Otros programas que no son Excel puede que registren fechas como fecha. Excel no registra fecha como fecha, registra números como fecha y ese número convertido al formato de fecha es lo que me da la lectura correcta de lo que yo conozco como calendario o como fecha de calendario, ¿sí? Entonces, por eso el efecto de esa escritura que hiciste de 20, 25, 20, es decir, dicho en calendario es el 20 del mes que no existe, porque 25 no tenemos ni un mes, ¿verdad? Hasta 12 sí va a existir. Y de hecho, si cambias ese 25 por 12, por ejemplo, o por un mes diferente que no sea 25, que sea dentro del 1 hasta el 12, él sí va a reconocer como fecha y te va a mostrarlo en el formato de fecha. Pero un dato que parezca ser fecha y no corresponde correctamente, él automáticamente alinea a la izquierda y no a la derecha como ahora se ve alineado esa celda, ¿sí? Bien, espero que me copien bien, ¿verdad? Que me estén escuchando bien para poder entender todo esto que les estoy explicando. Me parece útil poder conocer esto. Profe, Sí, sí, cómo no. el Excel ubica primero los días, después el mes, después los años. No es como en el inglés, por ejemplo, que suele estar primero mes, luego días, después años. Bien, buena pregunta. Lo que pasa es que va a depender de la configuración regional de tu máquina, ¿sí? A ver, yo he visto muchas máquinas, Office en inglés, a ver, el Office en español, pero la configuración de fechas en inglés. Entonces, en el inglés, las fechas no empiezan en el día, empiezan mes, día, fecha, ¿sí? Pero acá nosotros estamos acostumbrados a ver día, mes, fecha. Entonces, si en la configuración regional nosotros ponemos que estamos en Paraguay, él automáticamente configura para que todas las fechas se vean así, día, mes, año. Pero puede que yo tenga mi Office en español, pero yo configure la configuración regional en Estados Unidos. Entonces él ahí me va a invertir y me va a mostrar mes, día, año. Entonces a lo que voy nomás es, depende de lo que vos configures en la configuración regional por un lado y por otro lado, independientemente de lo que diga la configuración regional, vos también podés formatear diferente. ¿A qué me refiero? A propósito, Fío, quiero que selecciones tu columna fecha. Y si bien ahora estoy viendo día, mes, año, voy a ver cómo puedo cambiar ese formato a mes, día, año, ¿sí? Entonces, quiero, Fío, que te vayas un ratito, para que te voy a mostrar con el selector. En este botoncito quiero que entres, el que me iba a llevar al formato de celdas, ¿sí? Entonces, al hacer clic en ese botón, vamos a ver que va a aparecer el panel de formato de celda, van a aparecer todas las pestañas, y en la pestaña que corresponde, simplemente para ver, quiero que primero veamos el de fecha. Quiero ver qué es lo que me muestra la categoría fecha. Van a ver que hay una lista y en esta lista se pueden mostrar, pero casi todas muestran día, mes, año, ¿sí? De hecho, hay una ahí abajo que dice año, mes, día, ¿sí? Pero si sigo bajando, quiero saber nomás si hay alguna que muestre así como en el inglés, o sea, mes, día, año. Y de pronto no tengo. De hecho, que allá abajo dice configuración regional, ubicación. ¿Qué pasa si ahí cambio a Estados Unidos? ¿Sí? Vamos a cambiar un poco. Vamos a buscarle nomás a, puede ser español de Estados Unidos. Eso. Y vamos a ver un poco si ahí cambia. Hay alguno que sí, ahí por ejemplo ya tengo uno que dice mes, día, año. Seleccionar nomás ese y darle a aceptar y vamos a mirar un poco la columna a ver si cambia o no cambia algo. 3/14/2012 es mes, día, año. Entonces vamos a darle a aceptar y al darle a aceptar miramos un poco el formato de la columna y eso es lo que acaba de ocurrir. Se ve primero el mes, luego el día y por último el año. No sé si respondí a tu pregunta, no sé si fue Fernando o fue Sí, sí, profe, José. espectacular. Bueno, entonces, así como estoy cambiando al inglés, puedo también, si tengo de esa forma mi vista y quiero ver en la fecha acá de Paraguay, le cambio nomás la configuración regional que está dentro del formato de fecha y ahí ya tengo, digamos, la información modificada. Eso a través del formato condicional, perdón, no el formato condicional, el formato de fechas que puedo utilizar que está ahí dentro de esa opción, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. Hasta aquí este ejercicio de los datos. Si van teniendo más adelante preguntas, simplemente me van haciendo. Lo que me faltó decirle nomás es que no por alinear texto y alfanumérico a la izquierda y número y fecha a la derecha, yo tengo que dejarlo así. De hecho, yo puedo usar una alineación diferente, que son esos tres botones. Y acá eso también quiero que se entienda, ¿sí? Estos tres botones son alineaciones de arriba hacia abajo, es decir, que son alineaciones verticales de la información y los otros tres botones que están debajo
son alineaciones horizontales de la información para poder poner a la izquierda, en el centro o a la derecha. Entonces yo puedo jugar también en las alineaciones con todo eso para las alineaciones estándar que tiene básicamente Excel en el momento que yo hago la escritura de uno de los tipos de datos en las celdas. ¿Qué hora es? Porque yo no veo bien el 26. Bueno, tengo 4 minutitos. Quiero que pasen por favor a temas. Rápidamente vamos a ver en estos 4 minutitos lo que se conoce como temas. Temas es la pestaña que está al lado de los datos, ¿sí? Allá abajo, el nombre de hoja, ¿sí? Entonces voy a volver a marcarte, sería acá. Entonces, en la pestaña temas, si ingresamos, vamos a ver que la información se puede visualizar. Hay 3 columnas, las 3 primeras columnas, código, ciudad y nombre, tienen unos colores que son diferentes a los colores que están en las siguientes columnas. Pero ¿cómo que es diferente? ¿No son iguales todos? No, no son iguales, pero a lo que voy nomás. Si yo miro estas 3 columnas, de hecho, Fío, quiero que te posiciones en una de las 3 columnas, en cualquiera de las celdas nomás. Vamos a ver un poco lo siguiente para poder entender qué significa temas, ¿sí? Entonces, un clic en cualquiera de ellos, en el lambaré que está en amarillo. Quiero que ahora entres en el botón, pero en la flechita nomás, en la flechita que tiene el botón de color de fondo, ¿sí? Entonces, al entrar en esa flechita de color de fondo, del baldecito que tiene el piso de color, no sé un poco qué piso es, pero ahí, bien. Quiero que noten que el color amarillo está como con un contorno, digamos, ¿sí? Pero aquí no es el contorno del color amarillo lo que quiero que noten. Yo lo que quiero que noten es que existe en la paleta de colores que se visualiza una paleta llamada colores del tema. Y ojo que los colores del tema son colores predeterminados por Excel para poder utilizar rápidamente en la modificación del aspecto de colores, digamos, de la planilla, ¿sí? Pero aparte de esa paleta de colores, también encuentro a una paleta de colores diferente llamada colores estándares. Y los colores estándares están en el segundo nivel, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Pero es una sola línea de colores. Esos colores estándares son los que utilizamos para estas 3 columnas, ¿sí? Entonces, la primera tiene el color verde de la paleta estándar, la segunda el amarillo de la paleta estándar y la tercera el celeste o no sé cómo se le llama a este, magenta, parece que se le llama, no sé. Ese color celeste también de la paleta de colores estándar. ¿Por qué hago mención a la paleta de colores estándar? Porque, sí, veo que me está haciendo así. Esa tercera paleta es una paleta que corresponde a la paleta de colores recientes. ¿Y qué es lo que son los colores recientes? Los colores recientes son colores diferentes a la paleta de colores del tema y colores estándares que se utilizaron, pero a través de este botón, el botón de más colores, que es el último de la lista. Si yo entro en el botón de más colores, voy a ver, y de hecho un ratito nomás quiero que entres, porque ya está llegando nuestra hora, voy a ver que aparece un panel que me muestra en 2 pestañas los colores estandarizados y en la otra los colores personalizados. Colores personalizados, una tela de colores que yo puedo seleccionar otra vez, pero tiene la particularidad que se puede otra vez utilizar una combinación de modelos de color. Hay un modelo de color llamado RGB y hay otro modelo de color llamado HSL. RGB sería rojo, verde y azul, y HSL sería matiz, saturación y luminosidad, que puedo combinar para que el color salga exactamente como debe verse, digamos, ¿verdad? Esto utilizan mucho la gente que trabaja en pinturería, en marketing, que tienen que sacar los colores exactos de los logos, de los colores de la empresa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a ese nivel estamos y cualquiera de los colores que son diferentes de las 2 paletas primarias que habíamos visto, entonces van a salir en esa tercera paleta de colores, ¿sí? Esto va a continuar en la clase de mañana. Entonces, hasta aquí quiero que dejen, por favor, pueden guardar nomás sus archivos, si es que estuvieron avanzando con sus archivos, sí, solamente estuvimos mirando el archivo de la compañera Fío, entonces vamos a pedirle a Fío que nos recuerde que hasta aquí avanzamos ayer y mañana es jueves, todavía hay clase, nos vemos mañana y esto voy a volver a grabar y voy a estar pasándole un archivo actualizado con esta clase inclusive, ¿sí? Bien, espero les sirva, cualquier cosita estoy a las órdenes y hasta aquí por hoy. Muchas gracias, que pasen bien, nos vemos mañana si Dios Está bien, quiere. profesor.
Muchas gracias. Hasta Ok. mañana. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Ok, chaucito. Gracias, Fito, por la ayuda. Chao, chao.